Y he querido titular la serie de Sermón del Monte de esta manera. Hay teólogos que dicen que el Sermón del Monte trata de la fe vivida, de una fe práctica. Si la palabra no cambia cosas en nuestra vida, no está siendo la palabra de Dios en nuestra vida. Transformados por el reino. El reino se ha acercado. El reino se ha acercado. Hay mucha gente que predica sobre Jesús y te dice: Jesús te ama tal y como eres. Ven tal y como estás. Hemos cantado hoy: Jesús te abraza, Jesús te recibe, Jesús te acepta. Esa es la parte de la gracia. Pero luego está la verdad, porque Jesús es 100% gracia y 100% verdad. Y la verdad es que Jesús te ama tal y como eres, pero no te va a dejar tal y como eres. No está interesado en dejarte tal y como eres. Porque tal y como somos pecadores. Somos imperfectos. Tenemos muchos fallos. Dios nos ama así, pero nos ama tantísimo que no nos quiere dejar así. ¿Amén a eso? Eso es muy fuerte. Solo queremos escuchar la parte de Jesús nos ama, pero a veces no queremos escuchar la parte de que Jesús nos quiere transformar. Nos quiere transformar. Así que, querido, déjame decirte una cosa: Jesús te ama tal y como eres, porque todavía no eres lo que deberías ser, pero Él quiere que seas lo que Él diseñó para ti, lo que Él quiere que seas. Así que sí, ahora sí, Joel, pásame al siguiente. Eso es. Estamos en el Sermón del Monte y los primeros versículos del Sermón del Monte va a hablar sobre quiénes son los receptores, los que van a escuchar, los que van a recibir este mensaje. Van a hablar de la identidad de esas personas. No sé si os acordabais que hace unos domingos yo hablaba de que aquellos que pertenecen al reino lo hacen porque tienen una nueva identidad, un carné diferente, una nacionalidad diferente. Ahora pertenecen a otro reino que no es de este mundo. Y solo los que han nacido, ¿de qué? De nuevo, son los que pueden tener esa identidad y pertenecer a ese reino. Pero déjame leerte los versículos 1 y 2 del capítulo 5. ¿Tienes tu Biblia ya abierta? ¿Tienes el capítulo 5 de Mateo? ¿Amén? Venga, te doy unos segunditos para que abras tu Biblia, para que enciendas tu móvil y me acompañes a Mateo capítulo 5. Si lo tienes, di amén. Si no lo tienes, di misericordia. Venga, misericordia. Unos segundos más. Estoy en Mateo capítulo 5 y empiezo a leer los dos primeros versículos. Dice así: Cuando vio Jesús las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Esto ya lo predicamos hace unos domingos, pero aquí hay dos grupos de personas que quiero que veas. Una es un grupo de personas, en el versículo 1, las multitudes, mucha gente interesada, curiosa por saber qué es eso que habla ese maestro, ese Jesús. Pero luego hay otro grupo que se sientan cerca de Jesús, a su lado. ¿Quiénes son? Los discípulos. Los discípulos. Entonces, ¿para quién es el Sermón del Monte? Para todos. Tanto para las multitudes como para los... Claro que sí. La diferencia es que el Sermón del Monte es una invitación a que todos formen parte del reino. Es una invitación. Pero no todos están dispuestos a pagar el precio para formar parte del reino. ¿Qué precio es ese? Morir a uno mismo. Dejar que Él viva en tu vida. Entregar tu vida, rendirte a Jesús. Ese es el precio. Si tú quieres formar parte del reino, tienes que estar bajo la autoridad de Él. ¿Quién reina en un reino? Es el rey. Si tú no estás dispuesto a formar parte del reino y someter tu vida a la voluntad del rey, querido, entonces no eres parte del reino. La identidad que Dios te da te conecta con hacer la voluntad de nuestro rey.
pero de las multitudes no todos están dispuestos a hacerlo. Los que están dispuestos a hacerlo se llaman discípulos, seguidores, imitadores de Jesús. Y ya hemos hablado de que esos discípulos son aquellos que tienen una nueva nacionalidad, una nueva identidad, la nacionalidad celestial. Han nacido de nuevo. Y cuando los discípulos, nosotros, los seguidores de Jesús, leemos el Sermón del Monte, descubrimos algo. Que a diferencia de las multitudes que reclaman sus derechos, hoy en día está de moda eso. No, que mi derecho, yo tengo derecho a... Un creyente no solo encuentra los derechos de una persona, el imagus Dei, la imagen de Dios en el prójimo, sino que encuentra también sus deberes, sus obligaciones, lo que tiene que empezar a hacer, a vivir, las cosas de su vida que tienen que ser transformadas. Y uno quiere vivir las enseñanzas de Jesús, diría yo, por dos motivos. Uno es para agradar al rey, ¿verdad? Para agradar al rey. Y otro motivo bastante, puede que sencillo, básico, pero muy poderoso, es vivir bien. Vivir bien. Porque si tú no obedeces las leyes de un reino, de un estado, ¿cómo te va? Te va mal. Te va mal. Vas a tener que hacerte responsable de no cumplir las leyes. En otras palabras, no vas a tener una vida fácil. Va a haber mucha corrección que hacer, mucho que aprender. Y vivir bajo la ley, bajo el gobierno del rey, en cierta manera es vivir feliz, es vivir tranquilo, es vivir la alegría, el gozo, la paz que el Señor quiere que vivamos. ¿Me acompañáis o me ayudáis a leer los versículos del 3 al 12? Lo leemos entre todos y así compartimos un poco la lectura y yo descanso la voz. Empiezo. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 5. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. 6. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 7. Amén. 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 9. Bienaventurados los purificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. El 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. 12. Amén, gracias. Jesús abre la boca y empieza a enseñar. ¿Y cuál es la primera palabra que sale por su boca? Que está ahí en el versículo 3. ¿Cuál es? Dichoso. ¿Y en la versión La Reina Valera? Bienaventurado. La primera palabra, ¿cuál es? Bienaventurado. ¿Qué significa eso? Felices. Felices. La primera palabra que sale de Jesús, que sale de la boca de Jesús en su enseñanza, tiene que ver con la felicidad, con el gozo, con la buena aventura. Me gusta decir la buena aventura de Dios. Vivir la buena aventura de Dios. ¿Qué tipo de felicidad? ¿De qué tipo de felicidad está hablando Jesús aquí? Déjame aclararte que no está hablando de un sentimiento, de un estado de ánimo. Porque un sentimiento es en plan, vengo el domingo a la iglesia y soy dichoso, soy feliz, bienaventurado, bendecido. Pero empieza el lunes empieza la amargura. No, eso es sentimiento, esos son altibajos, esos son sensaciones, emociones. Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando de eso. El mundo se cree que esa es la felicidad. No, eso es pasajero, eso va y viene. Cuando Jesús habla de bienaventuranza, de felicidad,
Él habla de una condición, de una cosa que se es o que no se es. Da igual lo que estemos viviendo. O soy feliz por lo que sé que tengo en Él, por mi nacionalidad, por mi esperanza, por mi futuro, por ser hijo, por ser bendecido. Soy feliz, estoy contento, estoy satisfecho, estoy gozoso, estoy en paz. O dejo que la vida me lleve. Y soy feliz hoy, mañana soy un desgraciado. Soy feliz pasado mañana y el jueves soy lo peor. No es ese tipo de felicidad de la que habla Jesús. Y es por eso que mucha gente entiende mal el cristianismo. Entiende mal a Jesús. Se cree que aceptar a Jesús es tener un subidón de felicidad. Eso se llama droga. Esos subidones no los da Jesús. No es así como Él trabaja. No es porque hoy me siento muy cristiano, soy cristiano. No, eso es emocionalismo. Eso es un momento, eso es pasajero. Por eso mucha gente cree que se convierte, viene a la iglesia y luego se va de la iglesia. Porque no ha entendido la felicidad que Jesús habla. No ha entendido cómo funciona el reino de Jesús. No funciona así, no es por emociones. No es porque yo me siento esto hoy, soy eso hoy. Yo me siento lo otro mañana, soy otra cosa mañana. No. La felicidad que promete Jesús no es instantánea, no es un pico de felicidad, de dopamina. No es un pico. No es momentánea, dura solo el domingo cuando estamos juntos. No es sentimental. Es progresiva, va en aumento, va creciendo. Poco a poco vas descubriendo un poquito más de lo que es la felicidad, la paz, el gozo de Dios. Es eterna, no se acaba nunca. Y es una convicción, no es un sentimiento, es una certeza. Es una certeza. Y es espiritual. Y es espiritual, porque el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Y la alma normalmente está relacionada, decimos que está relacionada con los sentimientos, con la razón, con lo que nosotros pensamos. Pero el espíritu es otra cosa. Y el gozo, y la paz, y la alegría, y la felicidad que trae Jesús, se trata de algo espiritual. Espiritual. Que puede llegar a transformar tu mente y también tu cuerpo, tu vida, tu día a día. Y es espiritual porque el espíritu es quien produce amor, gozo, paz y sigue. Pero quiero quedarme con estos tres. El Espíritu Santo que Dios deposita en ti cuando tú te conviertes, genera en ti amor, alegría y paz. Amor, felicidad, dicha, buenaventura y paz. Si tú preguntas a alguien qué es la felicidad, de qué se trata la felicidad hoy en día, seguramente a alguno le recordará la canción. 3 cosas hay en la vida. ¿Sí? ¿Qué son? Y si tienes una de esas, ¿tienes motivo para darle? Y hemos reducido la felicidad a tener salud, a tener dinero o a tener amor. Y piensa conmigo, ¿cuántas personas están llenas de salud y no conocen la verdadera felicidad? Piensa conmigo, ¿cuántas personas están llenas de dinero y no conocen la verdadera felicidad? ¿Cuántas personas, aunque tengan amor, familia, esposa, marido, hijos, padres, una familia cerca, están rodeados de amor, pero no conocen la verdadera felicidad? ¿Estoy diciendo algo raro, de otro mundo? Espero que sí, esto es del reino de los cielos. Pero suena, ¿verdad? Suena. Y cuando tú le preguntas hoy en día a alguien, de esas 3 cosas, si pudieras escoger, ¿qué escogería? Salud. Muchos dicen que dinero, porque con el dinero puedes comprar la salud y se cree que pueden comprar. Ay, Señor. La primera palabra que sale de la boca de Jesús es bienaventurados, dichosos, felices. Felices. ¿Y cuál es la segunda palabra?
los pobres. Felices los pobres. Si Jesús viniera a nuestro mundo de hoy, capitalista, consumista, tendría tanto que enseñarnos. ¿Sabéis que hay una versión paralela a la parábola, al Sermón del Monte en la Biblia? Está en Lucas capítulo 6 y te pido que me acompañes un momento a Lucas capítulo 6. En Lucas se llama el Sermón del Valle. Y quiero leeros rápidamente lo que dicen los versículos que son paralelos a la enseñanza del Sermón del Monte. En Mateo son 3 capítulos, 5, 6 y 7. En Lucas es solo parte del capítulo 6. Y veréis el parecido. Estoy en Lucas capítulo 6, versículo a partir del 20, ¿vale? Y dice así: dichosos vosotros los pobres. ¿Lo tenéis ahí, Joel? Gracias. El 20. Dichosos vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. 21. Dichosos vosotros que ahora pasáis hambre, porque seréis saciados. Dichosos vosotros que ahora lloráis, porque habréis de reír. Dichosos vosotros cuando os odien, cuando os discriminen, os insulten y os desprestigien a causa del Hijo del Hombre. Alegraos en aquel día y saltad de gozo, pues os espera una gran recompensa en el cielo. Daos cuenta de que así trataron a los profetas, los antepasados de esta gente. Pero ay de vosotros los ricos, porque habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque sabréis lo que es pasar hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque sabréis lo que es derramar lágrimas. Ay de vosotros cuando todos os elogien. Vuestra fama, vuestros likes, vuestros seguidores, vuestros followers. Ay de vosotros cuando todos elogien. Daos cuenta de que así trataron a los falsos profetas, los antepasados de esta gente. ¿Se parece, no? Un poco lo que hemos leído. Y fijaros, si estáis ahí todavía en Lucas, que yo ya he cerrado la página, qué prisas. Si vais una página al capítulo 4, una página anterior, al capítulo 4, cuando Jesús está leyendo el pergamino de Isaías, dice el versículo 18, empieza así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres. Feliz el pobre. ¿Os acordáis? Voy a hablar un poco de la pobreza, ¿vale? ¿Os acordáis cuando Jesús dijo: le resulta más fácil a un camello pasar por el agujero o la cabeza de una aguja que un rico entrar ¿dónde? Queridos, una persona que no le falta de nada en esta vida es muy poco probable que busque a Dios. Eso es así. Una persona que se cree que lo tiene todo, es muy difícil que se encuentre con Dios. Y ya para terminar, de saltar de versículos a versículos, voy a leeros el versículo que hemos estado leyendo, uno de los versículos que hemos estado leyendo. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, Jesús está hablando a las iglesias y se dirige a una que se llama la Odisea, y en el versículo 17 del capítulo 3 dice Jesús a la iglesia de la Odisea: tú dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego, desnudo eres tú. Queridos, hasta mismo la iglesia, incluso la iglesia, puede olvidarse de Dios por tener riquezas, por creerse rico. Hasta mismo la iglesia puede olvidarse de Dios. Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, mi pregunta es: ¿hay que ser pobre para ser cristiano? Lo decís muy seguros. Lo decís muy seguros. Felices los pobres, porque de ellos es el ¿qué? ¿Cómo es que no?
sé que lo sabéis, pero ¿veis la conexión? Una persona que tiene muchas riquezas, muchas posesiones, es mucho más fácil que se aleje de Dios. Y cuando Jesús viene a esta tierra y es ungido, Él viene a anunciar buenas noticias ¿a quiénes? A los pobres. En la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, hay una correlación muy bonita, muy poderosa, muy fuerte entre la pobreza y la dependencia de Dios. El que era pobre realmente, y en aquella época no tenemos idea de lo que es ser pobre. En aquella época ser pobre era jugarte la vida y la muerte casi cada día. El que era pobre dependía de Dios, acudía a Dios. No es casualidad que Pablo, cuando está escribiendo el capítulo 7 de Romanos, cuando habla de que él quiere hacer cosas, pero que su cuerpo, su condición de pecador no le deja, acaba el capítulo diciendo, pobre miserable de mí. Pobre miserable de mí. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte? Cuando uno se entiende su pobreza, dice que es un pobre pecador. ¿Habéis oído esta expresión? La cantamos muy a menudo. Pobre pecador. Sí. Estamos hablando de la pobreza espiritual, de reconocer nuestra miseria espiritual. Pero qué peligroso es anhelar las riquezas de este mundo. Eso nos aleja de Dios. Eso nos tuerce el corazón de lo que Dios quiere. Y fijaros que para Jesús el tema del dinero es un tema tan importante porque Él sabe que el dinero es una atadura espiritual. La búsqueda constante del dinero es una atadura que nos tiene dominados. Y en el mismo Sermón del Monte, estos versículos que vamos a leer, Jesús va a hablar sobre la caridad que traducida a nuestros días son nuestras ofrendas. Jesús va a hablar sobre acumular tesoros. No os hagáis tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque en la tierra se acaba. La polilla lo come, el ladrón lo roba. Jesús va a hablar sobre servir a dos señores, a Dios y a las. Jesús va a hablar sobre preocuparse por tener lo que comer y lo que vestir. Y va a decir, buscar primero el reino y todo lo demás os lo daré. Os lo daré. Fijaros qué cosa tan interesante. La segunda palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu. A ver qué hora es. Vale, yo creo que a 15 minutos por palabra, con el resto del capítulo, unas 3 horas de predicación lo haremos, ¿vale? Yo creo que lo podemos acabar. No, es broma. Vamos a intentar pasar un poco por encima de los demás versículos, pero ya hemos empezado. Hemos empezado como toca, definiendo la verdadera felicidad y la verdadera condición de una persona que entra al reino de los cielos. Una persona que entra al reino de los cielos es una persona que reconoce su pobreza. Me gusta más la palabra miseria, que es la original. Bienaventurados los miserables espiritualmente, los que reconocen su condición de pobreza, de deuda. Tenemos una deuda con Dios, ¿lo sabíais? Una deuda de muerte, porque todos hemos pecado y la paga del pecado es. Tenemos una deuda de muerte, pero fue pagada por Jesús. Esa es la gracia. Esa es la gracia. Nuestra deuda fue pagada, pero para recibir ese aval, para cuando nos presentemos ahí delante de Dios, tengamos a alguien que nos avale y nos dé entrada al reino de los cielos, tenemos que reconocer nuestra condición de pobreza, aceptar el aval de Jesús para entrar al reino de los cielos. Joel, le he pedido a Joel que me ponga una imagen que he preparado, y leyendo las bienaventuranzas, yo he visto algo en mi vida que tiene que cambiar. La imagen, Joel. Gracias. Y aquí tengo las 8 bienaventuranzas que tenemos ahí en estos versículos de Mateo capítulo 5, del 3 al 12. Y estudiando y analizando he descubierto cosas maravillosas. Lo primero es que, si te das cuenta, las 4 primeras bienaventuranzas
hablan de una realidad interior. ¿Lo veis aquí? Una realidad interior. Algo que tengo que trabajar, que Jesús quiere transformar, y es entre mí y Dios. Es algo interno. Pero hay algo que Dios quiere trabajar que también tiene que ver con lo externo. Y esto me afecta a mí y a mis prójimos. A mis prójimos. ¿Vale? Quedaros con esa idea. Hay unas cosas, unos aspectos de la vida que Dios quiere transformar y que tiene que afectar a los discípulos de Jesús, porque para ellos es el reino de los cielos, para ellos son esos mensajes, para ellos esto es ley, es la voluntad del Rey. Tiene que afectar mi comunión con Dios y tiene que afectar mi relación, mi comunión con mis prójimos. Y lo primero ya lo hemos visto. Lo primero es la pobreza espiritual. Y queridos, este es el paso más importante en la vida de cualquier persona. Porque estamos hablando de estar muerto o estar eternamente. Eternamente. Si uno no reconoce su condición de miserable, de pobre espiritualmente, este es el primer paso, es lo más importante. O reconoces que necesitas a Dios, necesitas el aval de Jesús, necesitas el perdón de Jesús, su sacrificio, o te mueres eternamente alejado de Dios y al infierno que te vas, lo siento decírtelo, esa es la verdad. Pero la gracia es que Jesús te ama y no te quiere dejar así. Él quiere cambiar esa situación. Pero si no das ese paso de reconocer tu pobreza espiritual, no habrá salvación para ti. Y ese paso me introduce al reino de los... Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Ese es el primer paso. Y leyendo esto y estudiando esto, para mí estas bienaventuranzas me hablan de un proceso que yo quiero seguir. Puede que tú estés en uno de esos procesos que Dios está trabajando contigo, pero yo lo he dibujado para mí como una escalera, como una subida. El primer paso es el más importante, ¿eh? Si no das ese paso, o estás dentro o estás fuera. O eres de las multitudes o eres de los discípulos. Pero hay que seguir dando pasos. Versículo 4. Bienaventurados, dichosos los que... ¿Qué pone en tu Biblia? Los que lloran, los que se lamentan, los que experimentan el arrepentimiento. Aquí la gente a veces lo lee muy por encima y dice, no, yo lloro porque la vida me va mal, entonces esto es para mí. Está bien, claro que sí. Gracias, Juan Carlos. El que reconoce su pobreza espiritual, su miseria espiritual, delante de Dios, los que nos hemos convertido con esa experiencia, lo sabemos. ¿Qué hacemos delante de Dios? Lloramos. Lloramos por reconocer que sin Él no somos nada. Vamos a morir si no es por Él. Lloramos delante de Dios por reconocer su amor. Los que han sido transformados, sacados de muerte a vida, delante de la presencia de Dios, cuando se encuentra con ese Dios, yo no sé si te acuerdas, pero seguro que lloraste algo. Seguro que Dios te quebrantó. Experimentaste, eso se llama arrepentimiento. Experimentaste eso. Uno llora cuando reconoce su error. No sé si has tenido alguna relación, alguna circunstancia familiar, de amistad, y tener que reconocer algo que has hecho mal. Eso es duro. Eso hace mucho daño. ¿Cuántas veces o cuánto hace que no lloro delante de Dios? Me pregunto. A veces creemos que damos el primer paso de convertirnos y ya no tenemos que dar más pasos de arrepentimiento. Queridos, y hay que volver a la cruz casi diariamente para llorar arrepentidos, pedir perdón a Jesús. Además, el cristianismo es una fe que llora, porque Jesús lloró. Jesús lloró al ver a su amigo Lázaro muerto. Jesús lloró cuando vio la ciudad que le rechazaba. Jesús lloró cuando oró a Dios diciendo que no quería pasar por esa copa de amargura, pero que
Él estaba sometido a la voluntad del rey y lloró. El cristiano va a llorar, pero es feliz. Pero es feliz. Porque será, ¿qué? ¿Qué será el cristiano? El que llora. Será recibirá consolación. Recibirá el perdón. Recibirá el ánimo, el abrazo de Dios. Recibirá la alegría. Es más, déjame conectarte con eso. Tú das un paso de arrepentimiento, de conversión, de reconocer tu condición de miserable, lloras y recibes el Consolador. Y recibes al Espíritu Santo, el que consuela tu alma. Esa voz del Espíritu que te habla, que te calma, que te recuerda que eres hijo, que eres amado. Recibes consolación. Bienaventurado el que llora, el lamento, el arrepentimiento. Versículo siguiente, versículo 5. Dichosos los mansos. En otra versión, ¿qué dice? Los humildes. ¿Qué significa ser manso, ser humilde? ¿Qué es lo contrario de ser manso o ser humilde? Soberbio, ¿qué más? Prepotente, me gusta. Arrogante. Alguien que se cree mejor, que no tiene nada que rendir cuentas a nadie. Lo puede todo. Es un engreído. Altivo. Eso es lo opuesto. ¿Y cómo dice Jesús que tenemos que ser? Humildes. Alguien que se humilla es algo que se rinde ante el Rey. ¿Veis por qué hablo de entre tú y Dios, entre yo y Dios? Felices los que reconocen su miseria, felices los que lloran en la presencia de Dios, felices los que se rinden, los que se humillan delante de Dios. Porque es muy difícil morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro ser nosotros el rey de nuestra vida, ¿verdad? Yo puedo, yo mando, yo soy el mejor. Ni Dios tiene nada que decirme, no. El que ha experimentado, el que está caminando con Dios, se tiene que humillar delante de Dios. Y perdóname que te diga, y Jesús te lo va a decir luego, también se va a tener que humillar delante de otros. Ser mansos, como Jesús lo fue. Porque el que aquí quiera ganar su vida, la perderá. El que aquí se crea el mejor, la perderá. Pero el que aquí pierda su vida, se humille, se rinda, se haga el más pequeño, por la causa de Jesús, ¿qué pasará con su vida? La ganará. El que aquí pierda su vida por causa de Jesús, la ganará. Y eso tiene que ver con el resto del versículo. Dichosos los mansos, los humildes, porque ellos heredarán. ¿Tú te crees que no tienes nada, que rindes tu vida a Dios, que eres un pobre miserable? Pero sé feliz, porque vas a heredar la tierra nueva, los cielos nuevos. Serás un coheredero con Jesús. Esa es nuestra esperanza. Siguiente versículo. Felices, dichosos, los que tienen hambre y sed de justicia. Vamos a pensar otra vez en lo opuesto para entender esto. Lo opuesto a la justicia, ¿qué es? ¿Qué? La injusticia, ¿verdad? Lo opuesto a la justicia es la injusticia. ¿Y cómo es la injusticia? ¿Cómo es? Que alguien muera sin culpa, sin tener nada que ver con un conflicto, un inocente. Que alguien pierda su familia, sus posesiones, sin tener culpa, ¿verdad? Que alguien sufra a causa de otros, bajo el mandato de otros, sin tener culpa. Eso es la injusticia. ¿Estamos de acuerdo? Pues bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa tener hambre y sed? Desear, anhelar, recometer por dentro por ver la justicia. Eso lo entiendo yo como no ser indiferente. Que hay un riesgo muy grande que corremos nosotros los cristianos por no avanzar en nuestro camino con Dios, es ver la injusticia
y no sentir nada. Eso es muy peligroso y es muy cierto, eso puede pasar. Eso es un problema de estancamiento, de en lugar de estar siguiendo el camino con Jesús, con Dios, nuestra relación con Dios, veamos la injusticia enfrente nuestra, aunque sea más lejos de nosotros, la veamos y no nos cause nada. Hambre y sed de justicia. Si Dios te cambia, aquello que antes no te importaba, antes era normal que no te importase, que se mueran estos nigerianos, que se mueran allí en Palestina los israelíes y los palestinos, que se mueran, me da igual. Pero cuando tú tienes al Señor, ya no te da igual. La injusticia te duele y la anhelas. Dios transforma nuestra manera de ver el mundo, de ver las cosas. Ahora te incomoda que el pecado genere injusticia a tu alrededor. Y no solo la que tú vives, que uno puede vivir injusticias, pero te incomoda verlas también, la que le pasa a los demás. Y eso solo puede hacer Dios en esa relación de humildad. No sé si no puedo lanzarme rápidamente aquí. Yo en esta bienaventuranza, hambre y sed, yo he visto una relación entre el ayuno y eso, y esta bienaventuranza, y esta condición. Porque el que ayuna niega a sí mismo el ¿qué? El comer, el beber, ¿verdad? Y nosotros que vivimos muy bien aquí en nuestra bella España, nuestra bella Barcelona, Cataluña, Europa, no nos falta a veces la comida. Pocas casas falta comida realmente. Poca gente conoce lo que es tener hambre y sed. Pero cuando uno tiene una relación con Dios de humillación y prueba esa dinámica espiritual de ayunar, de negarse a sí mismo la comida y el hambre, puede empezar a entender lo que es la injusticia de alguien que no tiene nada que comer. No solo un día, día tras día, tras día, tras día. Y si hemos perdido como cristianos la capacidad de empatizar con esta gente, no estamos avanzando. No estamos avanzando en nuestro proceso de transformación. Me parece muy bonito eso. Y vamos a hablar sobre el ayuno. El ayuno es una de las cosas que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Y para mí conecta con esa idea. Uno que niega a sí mismo ciertos placeres, ciertas comodidades, puede entender lo que es la injusticia de que otros no lo tengan. Siguiente bienaventuranza. Felices. No, espera. Me falta la recompensa. Jesús dice que bienaventurados, felices, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque Dios te va a mostrar cómo Él da de comer a aquel que no tiene. Porque Dios va a solucionar ese problema de injusticia, ya sea ahora o ya sea en el final de los tiempos. Lo va a solucionar. La injusticia no va a quedar impune. Y los injustos serán condenados. Y los que tratan con injusticia serán juzgados. Mía es la venganza, la justicia, dice Dios. Él tiene la última palabra. Ahora sí, siguiente bienaventuranza. Bienaventurados, felices. Esa es la que hemos hecho ahora. La siguiente. Los misericordiosos. En otra versión dice los compasivos. ¿Qué significa misericordia? Eso ya lo hemos visto. ¿Os acordáis? La palabra misericordia está compuesta por dos vocablos, por dos palabras. ¿Qué? Miseria y cardio, y cordia. ¿Qué significa? Corazón. Misericordia es tener corazón por el miserable, por el que está en miseria. Lo que Dios tuvo con nosotros. Amén. Porque reconocimos nuestra condición de miserables espiritualmente y Dios tuvo misericordia, tuvo corazón para el que se encontraba en esa condición. Pues dice aquí, felices, bienaventurados, los que son misericordiosos, compasivos, los que su corazón es movido a misericordia. Y aquí ya entramos en una esfera en la que nuestra relación con Dios tiene que transformar nuestra relación con nuestros prójimos. Porque que tú sientas algo en tu corazón, que notes y veas y seas consciente de la injusticia, pero tu corazón no sea movido a misericordia, no avanzas tampoco. No avanzas.
Si Dios te muestra la injusticia, eso te duele, igual que le duele al corazón de Dios, uno se tiene que mover a ser compasivo, a ser misericordioso. Hay que trabajar, hay que hacer algo, hay que actuar. Gracias a Dios por los ministerios de misericordia que tenemos en la iglesia, por cómo podemos atender a otros, porque vemos la injusticia de que hay gente que tiene hambre y sed literal y nuestro corazón es movido a misericordia y ayudamos y damos y compartimos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, porque ellos recibirán compasión también. Si tú tratas con misericordia a otro, Dios va a tratarte con misericordia también. Y estas enseñanzas no es solo para un futuro, también es para nuestro hoy. Habrá un hermano que cuando te vea en una necesidad también va a tener misericordia de ti. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, los de corazón puro. Y lo veremos más adelante en el Sermón del Monte, porque todas estas bienaventuranzas conectan con diferentes enseñanzas del Sermón del Monte. Pero cuando uno tiene el corazón puro, cuando uno tiene una pureza, una limpieza de corazón, uno puede ver mejor al hermano, ver de manera diferente. Porque si yo tengo un corazón pecaminoso, cuando yo miro a una hermana, o no hace falta ni que sea una hermana, a una mujer bonita, ¿qué pasa en mi corazón? La enseñanza de Jesús, que yo adultero en mi corazón. Con el pensamiento. Si yo le digo necio, burro, idiota, estúpido a un hermano, ¿qué dice el Señor? Que ya he hecho. Ya he consumado el asesinato, ya le he matado. El que tiene un corazón puro, que es de donde nacen las emociones, el pecado, puede ver a la persona de manera diferente, ¿sí o no? Puede ver a una mujer y no ver un trozo de carne. Puede ver a un hermano que es diferente a él y no llamarle estúpido, tratarle con misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Y no es solo para el futuro, es para el presente. Porque cuando tratamos con misericordia, vemos con buenos ojos a una persona, cuando hacemos algo por uno de esos más pequeños, ¿a quién se lo hacemos? A Jesús mismo. Si tenemos la capacidad de ver con ojos puros, con corazón puro, a mis hermanos y a mis hermanas, de alguna manera tendremos la capacidad de ver a Dios también en ellos. El valor que Dios ha puesto en ellos. La imagen de Dios, el imago Dei, en ellos. Felices los de corazón puro, los de limpio corazón, porque verán a Dios. No solo en el cielo, sino también aquí en la tierra podrán ver a Jesús en los hermanos, en el prójimo. Siguiente bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. En otra versión dice, los que trabajan por la paz. Trabajar significa actuar. Si Dios ya ha hecho algo en tu interior, está trabajando en tu interior, tiene que pasar algo en tu exterior. Estamos en guerra. No solo Europa con Rusia, no solo Israel con Palestina, no solo los nigerianos contra los del Islam que le están matando y muchos otros sitios. Estamos en guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual. Hay un enemigo que quiere arrastrarnos al reino de las tinieblas, que quiere arrastrar a más gente al reino de las tinieblas. Pero nosotros a veces vivimos las consecuencias de esa guerra, porque la guerra y las discusiones nos enfrentan unos a otros. ¿O no te has peleado nunca con un hermano, con un familiar? ¿Verdad? Nos separan muchas veces, rompen relaciones, familias, nos dividen iglesias, nos hacen daño, estamos en guerra. Pero tenemos un ministerio, hemos sido llamados, el Señor nos ha apartado para un ministerio de la reconciliación. ¿Qué es la reconciliación? Es una tregua, es un tratado de paz, no como el de Trump, ese no, es superior, es mucho mejor.
Hemos sido llamados a la reconciliación, al ministerio de la reconciliación, porque Dios está reconciliándose a sí mismo con la humanidad a través de Jesús. Y nosotros tenemos ese ministerio también, formamos parte de este trabajo, los que trabajan por la paz. Por la paz. Y hemos sido llamados a la reconciliación de la humanidad con Dios, pero también de uno con el otro. Hemos sido llamados a invitar al perdón, a invitar a la humillación, a negarse a uno mismo para poner por encima el bien común, la unidad de la familia, de la iglesia. ¿Amén a eso? Y eso empezando con nosotros, ¿eh? Seremos los primeros que tenemos que dar pasos de reconciliación, pasos de dejar atrás mi ego, mi orgullo, que me separa de mi hermano, que tengo algo contra él, y antes de llevar mi ofrenda, ¿qué tengo que hacer? Reconciliarme. ¿Ves cómo está conectado con el resto del sermón? Bienaventurados los pacificadores, los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo creo que para un hijo no hay cosa más chula, un hijo que se siente orgulloso de su padre, que digan, ¿cómo te pareces a tu padre? ¿Cómo me recuerdas a tu padre? Veo algo de tu padre en ti. El hijo que se siente orgulloso de su padre, que ama a su padre, le genera una sonrisa. Que los demás digan que tú te pareces a tu Padre Dios, tiene que ser brutal. Pero que Dios mismo diga, hijo mío, muy bien, ¿cómo te pareces a mí? ¿Lo has hecho bien? Eso es brutal. Eso es lo mejor. Última bienaventuranza, la más complicada. Para mí, el último paso, el último escalón. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, los que padecen persecución. Porque el reino de los cielos, ¿qué? Les pertenece. Fijaros que empieza como termina. El primer versículo, la primera bienaventuranza, termina igual que esta. El reino de los cielos es para aquellos que son perseguidos, aquellos que reciben un disparo en el cuello por hablar de Jesús. Aquellos que son quemados vivos en iglesias, como en Nigeria, por hablar de Jesús. Esos son los felices. Salud, dinero y amor, porquería, eso no vale nada. Tengo a todo esto por basura, con tal de agradar a mi Señor. Eso es la felicidad, eso es la verdadera felicidad. Y el versículo 11 y 12 termina diciendo, dichosos seréis cuando por mi causa la gente os insulte, os persiga y levante contra vosotros toda clase de calumnias, digan falsedades sobre vosotros. Alegraos y llenaos de júbilo, porque os espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron los profetas que os precedieron. Perder la vida aquí, por la causa de Jesús, por la justicia de Jesús, es ganar la vida allí. Es ganar la vida allí. ¿Cuántos estamos dispuestos a subir por eso? ¿Cuántos estamos dispuestos a que el Señor vaya transformando, a que reconozcamos nuestra pobreza espiritual, a que lloremos en su presencia, a que nos humillemos delante de Él, a que sintamos la misma empatía, el corazón por la miseria que siente Él y empecemos a actuar hacia afuera, que tengamos compasión por los demás, a que veamos a los demás con pureza, a buscar la paz, a reconciliar y a dar nuestra vida si hace falta a causa de la justicia. Esa es la verdadera felicidad. Yo estoy convencido que aquí todos tenemos que dar pasos. Todos tenemos que dar pasos en este proceso para experimentar la verdadera felicidad. Algunos tienen que dar todavía el primer paso, el más importante, el que te puede cambiar el destino eterno, el paso de arrepentirte, de reconocer tu miseria, de reconocer que necesitas el sacrificio de Jesús. Pero sé que hay muchos de nosotros, la mayoría, que ese paso ya lo hemos dado, pero a lo mejor estamos estancados en algún punto de nuestro camino con Dios. Ahí lo tenéis, leerlo en casa, repasar, preguntarle a Dios, Dios, ¿dónde es que estoy estancado? ¿Dónde es que tengo que ser transformado por ti, Jesús, por tus palabras?
Porque el reino se ha acercado y ha venido a transformar el mundo, a darle la vuelta, a que la injusticia se convierta en justicia. Jesús ha venido a dar buenas noticias a los pobres. Si quieres agachar tu cabeza, si quieres ponerte de pie, quiero hacer una oración para terminar y quiero dar gracias a Dios por estas palabras. Conéctate conmigo en un espíritu de reverencia. Estamos en la presencia de Jesús. Estamos en ese escalón número 2, en el que reconocemos nuestra miseria y podemos llorar delante de su presencia, podemos arrepentirnos delante de Él, porque todos tenemos que avanzar en nuestro camino con el Señor. Tómate solo un segundo más de silencio para pensar en qué punto estás estancado. ¿En tu relación con Dios? ¿En tu relación con tu prójimo? ¿Qué cosas Dios quiere transformar en ti? Unos segunditos y oramos. Señor, gracias. Gracias por hablarnos en esta mañana. Señor, porque sé que tu Espíritu, a pesar de mi torpeza, a pesar de mis fallos, Señor, tu Espíritu nos habla. Porque hemos leído tu palabra y tu palabra es viva y eficaz. Es penetrante. Señor, y nos parte por la mitad y nos deja al descubierto, Señor, los secretos de nuestro corazón, de nuestra alma. Señor, y a veces queremos esconderlos de ti, pero no podemos. No podemos. Señor, aquí nos tienes. Un grupo de personas que reconocemos, Señor, nuestra miseria, nuestra condición de pecadores, de que te necesitamos, de que si no es por el sacrificio de tu Hijo Jesús, nos habríamos ido al infierno. Estaríamos alejados de ti eternamente. Señor, pero somos felices. A pesar de la pobreza, a pesar de la falta de salud, a pesar, Señor, de la falta de cariño, somos verdaderamente felices, porque tú nos satisfaces, porque tú eres nuestro todo, porque tú eres nuestra recompensa, Señor. Gracias por estas verdades, Jesús. Gracias por hablarnos de manera tan clara. Señor, no somos una iglesia que predicamos solo la cara bonita del Evangelio, la felicidad, la prosperidad, la bendición. Señor, gracias porque nos revelas toda la realidad del Evangelio, Señor. Porque en medio de la pobreza, de la persecución, de las calumnias, del sufrimiento, de la injusticia, aún en medio de este mundo roto y caído, en guerra, podemos experimentar la verdadera felicidad, Señor. Y esa felicidad es estar en ti, Jesús. Es agarrarnos a ti. Es vivir por y para ti. Señor, llénanos con tu Espíritu esta mañana. Llénanos de amor, gozo, paz. Señor, no queremos salud, dinero y amor. Queremos tu Espíritu Santo, Señor. Queremos experimentar los frutos de tu Espíritu Santo, Señor, para sentir el verdadero amor, la verdadera alegría, la verdadera paz, Señor. Esta que el mundo no puede dar, que el sueldo más grande de este mundo no puede dar, Señor. ¿Cuántos famosos han sido elogiados por el mundo, Señor? Han muerto en su casa solos, drogados, Señor, con una sobredosis, porque no han experimentado. El dinero no les daba la felicidad, Señor. ¿Cuántos influencers, cuánta gente famosa ha terminado suicidándose pensando que su felicidad estaba en la cantidad de seguidores que tenía, Señor? ¿Cuánta gente es totalmente infeliz teniendo familia, padres que les aman, hijos que les aman, hermanos?
y no conocen la felicidad, Señor. Gracias por haberte revelado, Señor Jesús. Te amamos, te valoramos. Queremos disfrutar de la verdadera felicidad, de la que cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, la que nos transforma. Señor, queremos arrepentirnos de las cosas que hemos hecho mal delante de ti, llorar otra vez, una y otra vez, las que sean necesarias, Señor, para restaurar la relación entre tú y nosotros, para restaurar nuestra relación entre nosotros y nuestros prójimos, Señor. Pon en nuestra mente, Espíritu Santo, esas decisiones que tenemos que tomar hoy, para restaurar, Señor, relaciones, para llevar paz, para llevar misericordia, Señor, para mirar con buenos ojos a los hermanos, a las hermanas. Señor, te adoramos y en este momento de sublime reverencia, humillación delante de ti, Señor, te damos la gloria, porque solo tú la mereces, porque eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor, eres nuestro Rey, quieres lo mejor para nosotros. Nos amas tanto, Señor, que nos has recibido tal y como somos, pero nos amas tanto, Señor, que nos quieres transformar. No quieres que sigamos en nuestra miseria, en nuestra condición de pecadores, Señor. Nos quieres transformar a la imagen de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amado. Gracias por eso, Señor. Transforma nuestras vidas, cámbianos para tu gloria, para tu gloria. Señor, oramos por nuestra semana, por nuestras casas, por nuestro ánimo altibajo. Señor, que mañana no sea un día de bajón, porque sí, Señor, que tengamos claro nuestra condición de hijos, de felices, de dichosos, de bienaventurados, de bendecidos. Señor, y que eso no altere nuestro día a día, nuestra relación familiar, nuestro trabajo. Señor, que esto cambie nuestras vidas, nuestra manera de pensar, que vayamos felices a trabajar, felices a nuestras casas, felices a nuestras semanas, Señor. Bendice a las mujeres, tráelas con bien. Habla también a sus vidas, Señor, que sean transformadas. Y guarda, Señor, a todos aquellos que no están aquí hoy. Algunos ya por enfermedad empiezan a tener la gripe, Señor. Guárdalos, Señor. Aquellos que no están con nosotros. Bendice nuestra semana, Papá. Te amamos, te glorificamos por lo que eres y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.